a toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando. Mi nombre es Irán Montalvo, pertenezco al Ministerio Cristo Viene, y en esta hora pues doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos brinda, que nos concede para así estar juntamente con este gran ministro de la música, Samuel Hernández. Gracias a Dios y a Él que nos ha concedido esta oportunidad tan preciosa de estar en esta hora con ustedes, trayendo palabras de testimonio de lo que verdaderamente hace el poder de Dios en tantas vidas. Para mí es un placer, un gozo, una alegría de contar la experiencia de mi hijo Ezequiel, la cual pudimos ver el poder de Dios manifestado en un milagro sobrenatural, donde ha impactado la ciencia, ha impactado la medicina, ha impactado a tantos y tantos lugares, donde podemos ver el poder de Dios manifestándose en tantas iglesias y en tantos lugares que hemos ido. Y en esta hora pues estamos contentos porque sabemos que va a llegar este testimonio a tantos y tanta gente necesitada. Así que palabras de testimonio, contamos lo que verdaderamente Dios hizo en nuestro hijo Ezequiel. Para allá, para el mes de diciembre del 2003, pues pasamos una prueba con nuestro hijo Ezequiel. Estaba yo en campaña en los Estados Unidos cuando me llaman de que mi hijo está en el hospital gravemente en el Señor. No entendía o no podía percibir cuán era la situación hasta cuando llegué al Hospital Centro Médico de aquí de San Juan. Allí pues pudimos ver cómo nuestro hijo comenzó aquella batalla de muerte, donde aquella enfermedad comenzó a apoderarse del cuerpo de nuestro hijo, ya que nuestro hijo pues estaba pasando por una situación donde se le había diagnosticado un tumor en la cabeza. De ahí en adelante pues comenzó la ciencia a investigar cómo o de qué manera poder bregar con esa situación. Pudimos ver también, vive el Señor, cómo la medicina en una ocasión, en vez de hacerle bien, le hizo mal. A mi hijo Ezequiel, un medicamento lo llevó entre la vida y la muerte. Este medicamento comenzó a podrir todo su cuerpo. Primeramente comenzó a hincharse su cuerpo, y debido a esa hinchazón comenzó totalmente todos sus órganos de adentro también en la misma condición, a hincharse su cuerpo, y ahí comenzó el parte a hincharse el vaso, el hígado, los pulmones. Después que toda esa área estaba en esa condición, comenzaron los órganos a podrirse. Sabemos, amado, vive el Señor, que cuando un órgano de un cuerpo se pudre, difícil que la persona viva. Según la ciencia, es imposible que una persona con un órgano podrido pueda vivir. Así pasó con nuestro hijo Ezequiel. No solamente tenía un órgano podrido, sino que todos sus órganos de adentro comenzaron a podrirse, incluyendo aún su sangre. Su hemoglobina comenzó a bajar a una magnitud de llegar a 3.0. Ahí comenzamos a ver cómo era aquella enfermedad tan terrible que comenzó a destruir lentamente aquel cuerpecito de este niño, mi hijo de 6 años, llamado Ezequiel. Ahí comenzó la batalla, y ahí comenzamos a clamarle a Dios, y empezó aquella guerra tan terrible. Yo comencé a clamar juntamente con mi esposa y mis niños, a pedirle a Dios, a clamar al Señor, sabiendo de que
por mis propios ojos, vi tanto milagro. Vi tanto milagro en Centro y Suramérica, muertos resucitar, paralítico levantarse. En ese momento me tocó a mí. ¿Con quién? Con mi propio hijo, pasar la experiencia más dolorosa, más terrible, aún con la muerte. Aquello era algo que la ciencia médica no podía entender. Lo que hoy en día, aleluya, la ciencia no pudo entender es que por qué ese niño estaba vivo en medio de aquella condición donde todo su cuerpo y todos sus organismos estaban podridos. Comenzó a botar coágulos de sangre. Estuvo 14 días vomitando sangre por boca, nariz. Y ahí comenzó, aleluya, y el Señor, sus ojitos a botar sangre. Comenzó su cuerpo a ponerse amarillo. Comenzó a hincharse. Y ahí en ese momento, iba el Señor, los médicos vieron que la situación estaba cogiendo otro giro y iba de mal en peor y de mal en peor. Vimos, amado, iba el Señor, aleluya, como ese niño se iba desgastando, como la enfermedad que ella era terrible. ¿En cuántas ocasiones? En 2 ocasiones sentí la muerte entrar al cuarto de mi niño. Ahí comenzábamos la batalla, ahí comenzábamos a orar, ahí comenzamos a interceder, aleluya, iba el Señor. Pero aquello era una cosa que no había explicación, ni para la ciencia médica, ni para la medicina. Llegó el momento, iba el Señor, donde mi niño cayó entubado. Esta fue la condición como empezó mi niño, donde todo su cuerpo comenzó a hincharse de tal manera que los médicos no podían entender. Así, de esta manera comenzó la crisis de este niño Ezequiel, donde les digo, los médicos no pueden hoy en día como ciencia no pueden visualizar en sí mismos, en ellos mismos, porque este niño todavía estaba vivo. Aquí vemos cuando el niño cae en intensivo, entubado, y aquí lo vemos ya podrido por dentro y ya por fuera está pudriéndose toda su carne. Fue una cosa terrible. Y aquí, en este retrato, a las pocas horas, los médicos nos llaman, nos encierran en un cuarto privado y nos dicen a mí y a mi esposa que ya no había que buscar nada, que la ciencia había terminado, que la medicina había terminado. Iba el Señor, aleluya. Cuando sentí, aleluya, iba el Señor, esas palabras tan violentas, tan terribles, donde miro a mi esposa y ella comienza a llorar. Y en ese mismo momento yo le digo al doctor, doctor, ¿tú me quieres decir que la ciencia terminó y la medicina terminó? Cuando les digo esto, iba el Señor, ellos me dijeron estas palabras: sí, lamentablemente no hay nada que buscar, le quedan 20 minutos a tu hijo para morir. Y no solamente eso, hay que hacer los preparativos y eso es ya. Cuando ellos me dijeron eso, yo miré al doctor y le dije: doctor, quiero decirle algo. Si la medicina terminó y la ciencia terminó, ahora, en estos momentos, le toca a mi Dios. Y así comencé a hablarle a los doctores. Ahí comenzó aquella batalla. Y en ese momento iba el Señor, le dije a los doctores: quiero ver mi hijo. Fui directamente a la cama donde estaba mi niño. Fui a aquel cuarto frío, lleno de tanta certidumbre. Las enfermeras nos miraban, vive el Señor. Y cuando llegué allí frente a la cama del niño, cuando me dieron aquellas palabras tan terribles, tan dolientes, yo le dije estas palabras a mi hijo Ezequiel: Ezequiel, sabe que el Dios el cual yo le sirvo te va a levantar de ahí, te va a levantar, y ve el Señor, y vas para casa, porque este Dios lo hace, y Dios es un Dios de milagros. Así fueron mis palabras. Ahí comenzó, amado, y ve el Señor, aquella guerra tan tremenda. De acuerdo que esa tarde, cuando me desahuciaron mi hijo, yo tenía que ir a predicar a un lugar. Yo fui a predicar. Yo le dije al Señor: Señor, te dejo en tus manos a mi hijo. Alabado sea Dios.
porque voy a hacer tu obra. Voy a hacer el mandato, voy a hacer, aleluya, lo que tú me mandaste a hacer hace 27 años atrás. Y ahí comencé, amado. Mis hijos fueron conmigo, mi esposa. Y en medio de aquellas palabras, en medio de aquel evento tan terrible, en medio de que me dijeron que en 20 minutos mi hijo se moría, yo me fui a predicar con mi esposa y mis hijos, confiando totalmente en esa palabra, en esa promesa, donde me aferré en el capítulo 4 de Romanos, donde dice: mas Él llama las cosas que no son como si fuesen. Donde Abraham luchó esperanza contra esperanza, donde le creyó a Dios, vive el Señor, para ver el poder de Dios sobre su vida y sobre su gente, sobre su familia. Por eso, amado, vive el Señor, yo comencé a creerle a Dios, a creerle firmemente, vive el Señor, no por lo que estaba mirando, sino por lo que yo creía de que había un Dios que me iba a levantar mi hijo. Y en ese momento, vive el Señor, yo seguía aferrado a esa promesa, mas Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahí, amado, vive el Señor, pudimos ver el poder de Dios. Yo comencé, amado, vive el Señor, aleluya, a hablar con el Señor. Me acuerdo que terminé de predicar ese día, y cuando terminé de predicar llegué a mi casa, eran las 11 de la noche, miré el teléfono, no habían llamado del centro médico, mi hijo seguía vivo. Dieron 20 minutos, aleluya, vive el Señor, 20 minutos, pero sobre todas las cosas, pudimos ver, amado, vive el Señor, cómo Dios comenzó a obrar en este evento. Mi hijo seguía vivo, no habían llamado del centro médico, no habían llamado a mi celular. Yo le dije a mi esposa: todavía está vivo. Se lo entregamos en las manos de Dios, amado. Y domingo a las 6 de la mañana, fue el domingo, como digo, de la hora cero. Aquí pudimos ver al hermano Gia junto a mí y otro evangelista, donde vemos el niño, donde hay que ponerle gasas en su nariz, en su boca, porque eran coágulos de sangre saliendo. Ya mi hijo estaba totalmente deshecho, ya había vomitado el hígado y parte del vaso y parte de sus órganos. Tenía, amado, vive el Señor, la central del lado del cuello, porque le estaban dando diálisis, porque su sangre se pudrió. Así comenzó, así estaba aquella enfermedad corcomiendo, aleluya, vive el Señor, aquel cuerpo de mi niño. Y yo, con la esperanza viva de que había un Dios poderoso, el cual yo le servía, vive el Señor, de que hace milagros, de que hace cosas grandes, vive el Señor. Así, amado, pudimos ver, creyendo en el Señor y poniendo la fe en Jesucristo. Me acuerdo, vive el Señor, que domingo a las 6 de la mañana nos llama el médico y nos dice estas palabras: llegó la hora cero, llegó la hora que ustedes no esperaban. Ezequiel se muere, no le va a dar tiempo de llegar aquí al centro médico, pero le estamos diciendo que se den prisa, porque no van a llegar a ver su hijo vivo. Ha subido un coágulo de sangre al cerebro y comenzó de nuevo a botar sangre por boca, nariz, por sus oídos, por sus ojos. Así comenzó, amado, aquel domingo, vive el Señor, donde era la hora cero. La hora cero para la ciencia, pero para mi Dios comenzaba, amado, vive el Señor, a mostrarle no solamente a la ciencia, no solamente a la medicina, al mundo entero, de que hay un Dios de poder, que cuando confiamos en Él y confiamos en su presencia y confiamos en su palabra, podemos ver el milagro de Dios en acción. Y esto fue lo que pasó. Esto tan hermoso pasó ese día. Domingo, iba el Señor, cuando nos llaman, y antes de llamarnos, iba el Señor, que tenemos la noticia antes de ir y salir hacia el centro médico. Yo me acuerdo, iba el Señor, que mis palabras fueron estas: Señor, ayúdame, dame fortaleza. Tenía a mis hijos llorando, tenía a mi esposa, aleluya, en el piso, arrodillada, gritando, llorando y clamándole a Dios. Y en ese momento, iba el Señor, oigo la voz de Dios que me dice de estas palabras: mi siervo, dame 5 minutitos y vete a orar.
Oh, que 5 minutos más gloriosos. Cuando estoy allá, cuando estoy ahí, vive el Señor para orar, cayó el poder de Dios sobre mi vida. El poder de Dios comenzó a bañarme, aleluya, de tal manera que yo comienzo a reírme. Mis hijos me ven riéndome, mi esposa me ven que estoy riendo, viva el Señor. Ellos no podían entender que en medio de aquella prueba, en medio de aquella lucha, yo me estaba riendo, viva el Señor. Y estaba, amado, sintiendo esa paz y estaba sintiendo el gozo del Señor en medio de aquella noticia. Alabado sea Dios, aleluya. Supuestamente que no había esperanza para mi hijo y que ya no había que buscar nada y que ya, aleluya, iba el Señor, no iba a llegar a verlo vivo cuando llegara a centro médico. Oh, amado, qué lindo es el Señor. Yo me acuerdo que salía afuera porque era la risa y más me reía, iba el Señor, y mis hijos, mi esposa no podían entender por qué yo me reía tanto. Cuando salía afuera iba el Señor, aleluya, vuelve y me habla y me dice: mi siervo, se terminó tu prueba. Y cuando oí esas palabras, amado, iba el Señor, respiré profundo. El Señor me dice esa mañana de esta manera: voy a poner y a crear todos los órganos de tu hijo. Voy a estremecer a centro médico de arriba abajo, iba el Señor, y sabrán que no hay Dios como el que tú le sirves. Amado, y en ese momento iba el Señor, cayó una alegría grande en mi vida. Voy donde mi esposa, voy donde mis hijos y le digo: vámonos, vamos para centro médico, porque Dios va a levantar a Ezequiel, y eso es ya. Salimos a centro médico, llegamos allí, y cuando llegamos allí, amado, qué glorioso. Lo primero que nos encontramos, iba el Señor, fue el médico y nos dijo: no pueden pasar. Solamente, ningún familiar, solamente papá y mamá, esos niños no pueden pasar a ver lo que está sucediendo allá. Mi hijo estaba bañado en sangre, mi hijo estaba de una manera terrible, iba el Señor. Pero en ese momento, iba el Señor, Dios nos dio fuerza. Cuando nos dieron la oportunidad para ir, nos dijeron: solamente un minuto, un minutito, papá y mamá. Yo entré y fue el primero que entré. Cuando yo entré y vi a mi hijo, iba el Señor, salieron dentro de mi corazón unas palabras tan profundas que llamé a Ezequiel, le dije: Ezequiel, el Dios que yo le sirvo te levanta, vas para casa, vas a correr aquí en mi patio, iba el Señor, y vas a volver a decir papá, y vas a, aleluya, iba el Señor a decir mamá. Así, amado, iba el Señor, le hablé. Los médicos me miraban, las enfermeras me miraban porque estaban viendo una persona, iba el Señor, que quizás me miraban porque quizás estaba loco o quizás estaba hablando incoherente, iba el Señor. No, amado, era que aquella promesa de fe, aleluya, donde la palabra de Dios nos dice: mas Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo le creía a Dios. Y en medio de todo eso, aleluya, mi esposa entra, va a darle el beso al niño. Y cuando va a darle el beso al niño, el Señor le dice: mi sierva, confía en mí, vive el Señor. Ella me mira y me dice: Irán, Dios va a levantar a Ezequiel. Yo dije: sí, lo va a levantar. Ese Dios de gloria, ese Dios de promesa, aleluya, lo va a levantar. Y le va a mostrar a la ciencia que no hay otro Dios como ese Dios que nosotros servimos. Amado, pasaron las horas, la 1, las 2, las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde el doctor sale de la sala. Cuando sale, iba el Señor, llega hacia mí y me dice: tengo una noticia para ti. No entendemos esto, no sabemos qué está pasando, pero es que científicamente no puede ser que este niño todavía esté vivo, pero algo está sucediendo. Cuando me dice así, aleluya, me dice: te voy a decir algo y no te pongas contento. Y yo: dígame, doctor. Hay un chispito así, mira, así de mejoría. Cuando me dijo eso, yo saqué un grito y yo le dije a mi esposa: oh, el doctor vio la gloria de Jehová. Allá viene la nube de papá. Ezequiel, Dios lo va a levantar. Cuando me dijo eso, pensé rápido en aquella palabra cuando aquel profeta, aleluya, Elías, le dice a Jesse: Jesse, mira a ver si viene lluvia. Y cuando Jesse miró, vio, aleluya, una nubecita. Dice: no viene, veo una nube como un puntito, como la palma de la mano. Así era la gloria de Jehová que comenzó, aleluya, a llegar en aquel hospital.
Y aquello comenzó a cambiar. Y aquel cuarto que olía a muerte, que era, aleluya, estaba pesado. Aquello comenzó a coger, amado, iba el Señor, otro giro. Comenzó, amado, a sentirse la presencia de Dios. Las enfermeras entraban y decían, pero ¿qué pasó en este cuarto? Este cuarto lo cambiaron. Qué alegría se siente aquí, qué gozo, aleluya. Es que el poder de Dios, la gloria de Dios, aleluya, comenzó a depositarse en aquel lugar. Pasaron las 4, las 5, a las 6 fue la hora de la visita. Y cuando fue la hora de la visita, que se terminó la visita a las 6:30, nos sacaron a todos. Yo tengo un niño de 12 años llamado Guardemar. Tengo otro llamado Irán Junior. Y tengo la niña llamada Ezequiel, llamada Kelly. Y tengo también, vive el Señor, mi esposa, que se llama Ruth. Amado, mi niño en ese momento me dice, papi, dame $1 para ir a una máquina a sacar un refresco. Cuando el niño va por el pasillo, de la nada, hermano, de la nada, comenzó a entrar por todo el pasillo un anciano de pelo blanco enorme, grande, que comenzó a gritar, y las palabras de aquel hombre que estremecía Centro Médico decía, Ezequiel, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está Ezequiel? ¿Y quién es Ezequiel? Cuando decía así, mi niño me decía, papi, yo vi a aquel anciano y el hospital temblaba, aquello se estremecía. Aquel anciano, amado, comenzó, aleluya, a caminar. Mi hijo me decía, papi, lo que yo no entiendo es por qué este anciano llegó allí a Centro Médico, comenzó a caminar por el pasillo y él le metía la cabeza por dentro del cemento y volvía, la sacaba, y iba el Señor llamando a Ezequiel hasta cuando llega con mi hijo. Y mi hijo se enfrenta a aquel hombre grande de pelo blanco y dice, Señor, ¿a quién usted busca? Estoy buscando un Ezequiel y vengo de parte de Dios. Cuando le dice así a mi hijo le dice, yo tengo un hermano, se llama Ezequiel y está en intensivo y se está muriendo. La ciencia le dio minutos de vida. Y él le dice, ese es el Ezequiel que yo vengo a buscar. Llévame donde está tu padre. Llega donde estamos nosotros, y cuando llega donde estamos nosotros, de él mismo salió una paz tan terrible. Algo tan sobrenatural que hoy en día no hay palabras, yo no puedo expresar, mi esposa, mis hijos no pueden expresar lo que pasó ese día frente a la puerta del intensivo. Habían 2 guardias ahí y ellos ahí mirando qué estaba sucediendo. En ese momento aquel hombre nos dice estas palabras, ¿dónde está el niño? Yo le digo, está ahí en esa puerta, pero ya no puede entrar nadie porque ya se acabó la visita. Y cuando de momento comienza el hombre a caminar y yo comienzo a caminar con él junto, le abro la puerta, y cuando abro la puerta iba el Señor para allá para abrir la puerta, los guardias que están, uno se va hacia el lado y el otro se va hacia el otro lado, y el hombre comienza a caminar y entra y abre la puerta. Yo entro con él, toda escuadra de médicos se nos queda mirando, iba el Señor, y yo digo, algo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo aquí? Pero las enfermeras que estaban, que como que sus rostros habían cambiado, iba el Señor. El hombre llega donde está el niño, se le queda mirando, le mira los pies y comienza a mirarlo de arriba abajo, se detiene, iba el Señor en su barriguita, alabado sea Dios, se tiene sus manos hacia acá y saca una botella de aceite. Esa botella de aceite era con borde dorado, ¿no? Y ahí comienza y dice estas palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unja al futuro pastor y profeta de Dios. Le echa aceite en la barriga y en la cabeza, se sonríe conmigo, comienza a caminar, va caminando, voy yo con él. Cuando voy a abrir la puerta de intensivo, iba el Señor, ya el hombre deja de existir, ya el hombre no se encuentra en aquel lugar. Le digo a los 2 guardias que están allí frente, el hombre, ¿dónde está? Ellos me dicen, ¿qué hombre? ¿De qué tú me estás hablando? El que entró conmigo, aleluya, que fue a orar por mi hijo. Él dijo, no, usted entró solo. Yo, no, conmigo entró una persona.
Dijo, no, usted entró solo. Ahí no había nadie. Yo salí corriendo, fui al guardia que estaba en el otro lado, le digo, oye, salió un hombre ahora mismo, así, así. Y él me dijo, ni lo he visto entrar, ni lo he visto salir. Por aquí no ha entrado nadie, ni ha salido nadie. Aquello yo me quedé y dije, Señor, aquí está pasando algo sobrenatural. Eso fue a las 5, a las 6:45. 6:45 sucedió esto con este señor. Amado, a las 6:45, amanecer lunes en la mañana, cuando la doctora está en el monitor, cuando levanta su cabeza para ver el monitor, la sorpresa de ella era que ya Ezequiel se le había ido la hinchazón. Y no solamente que se había ido la hinchazón, cuando ella ve aquellos ojitos que le están mirando, era Ezequiel completamente sano. El Dios el cual yo conozco, el Dios el cual, alabado sea Dios, estaba aferrado a esa promesa. Amado, cuando esa doctora comienza a ver a Ezequiel, ella sale corriendo, gritando por todo el pasillo y por todo, aleluya, iba el Señor, por todos los lugares, llamando a los médicos, iba el Señor de turno, porque algo había sucedido. Los médicos salen a ver lo que había sucedido y ven a Ezequiel que les está mirando, un muchacho que estaba entubado, que esta era la condición de él, aleluya, y habían, alabado sea Dios, un Ezequiel totalmente restablecido. Este es Ezequiel. Amado, van a chequear su hemoglobina, que estaba en 2. Cuando la chequean, su hemoglobina estaba en 10.9. Y no solamente 10.9, sino que van a chequear sus órganos de adentro, que sus riñones le estaban dando diálisis. Apareció con riñones nuevos, páncreas nuevo. El hígado lo había vomitado, apareció con un hígado nuevo, apareció con vasos nuevos, con pulmones nuevos. Amado, Dios creó pulmones, creó, amado, todos sus órganos como Él, aleluya, me había hablado. En la mañana domingo voy a crear, aleluya, voy a crear órganos en el niño, aleluya. Te voy a levantar tu hijo y sabrán que no hay otro Dios como el Dios que tú le sirves. Hoy, amado, aleluya, hasta el sol de hoy, los médicos no entienden, los médicos, aleluya, dicen, ¿cómo es posible? No puede ser, esto no cabe en la ciencia. ¿Cómo es posible que un niño muerto, aleluya, podrido, alabado sea Dios, de un día para otro, amanezca con todos sus órganos restablecidos y con su sangre? Dios le bendiga.